Descartes, la duda y el yo. Desprende todas las impresiones de los sentidos y de la imaginación, y no te fíes sino de la razón. Moderadoras: Madeline Judith Jan Justo, Scarlett Leandra Charles Batista. La verdadera inteligencia consiste en describir la inteligencia ajena. Los contenidos a desarrollar en este video: Descartes, vida y obras, la duda, el yo, Dios y el racionalismo. Para desarrollar la mente hay que aprender más que observar. Descartes nació en 1596 en La Haye, Francia, en una familia de la pequeña burguesía. Estudió con los jesuitas en un colegio de La Fleche, donde conoció la filosofía eclesiástica y el humanismo renacentista. Estudió Derecho y aprendió por su cuenta matemática. A los 18 años se alista en el ejército y combate por diversas partes de Europa. Fue en 1619, estando en Alemania en un cuartel de invierno, donde ocurre un acontecimiento que marca su vida, y él nos relata que por fin voy a dedicarme sinceramente y sin reservas a la demolición general de mis opiniones. Desde muy joven tiene esa existencia por conseguir conocimiento de la naturaleza y el hombre. Descartes tiene una gran influencia por el método científico y en especial el de las matemáticas, las cuales dan resultados precisos e indudables. Rechaza el pensamiento de los filósofos antiguos, ya que consideraba que no se ponían de acuerdo en nada, y por esta razón la filosofía no avanzaba, sino que se mantenía estancada en el mismo sitio. Por esto, él considera filosofar por su propia cuenta. Se le considera el padre de la filosofía moderna, ya que fue el primero en dejar atrás los antiguos métodos e innovar incluyendo nuevas ideas. En la época de Descartes, la nueva ciencia había desarrollado un método que proporcionaba una descripción exacta de los procesos de la naturaleza, y él se preguntaba si podría existir también un método seguro y exacto para la reflexión filosófica. Y es aquí que propone la duda como método para buscar la certeza. Y es que él afirma que dudando al menos solo una vez en la vida se puede llegar a alcanzar la verdad. Entre sus obras se encuentran Reglas para la dirección del espíritu, la cual fue escrita entre 1628 y 1629 y publicada después de su muerte. Su obra más importante fue el discurso del método para dirigir bien la razón y hallar la verdad de la ciencia, donde habla de la existencia de Dios y afirma que pienso y luego existo. Sería absurdo que nosotros, cosas finitas, tratáramos de imitar las cosas infinitas. Iniciaremos este tema con la siguiente frase: daría todo lo que sé por la mitad de lo que ignoro. Vamos a hablar sobre la crítica de la lógica de Aristóteles. La lógica de Aristóteles fue llamada en la Edad Media organon, y la misma se basaba en el silogismo deductivo, es decir, el razonamiento deducido. Fue considerada como el instrumento de todas las ciencias. Solo Bacon, en el ámbito de las ciencias experimentales, trató de sustituir tal instrumento por otro, lo que recibía por nombre novum organon, en otras palabras, la inducción. Para Descartes, la lógica aristotélica muestra una insuficiencia radical enorme, pues por ella jamás podríamos llegar a descubrir nuevas verdades. En efecto, un silogismo solo es correcto cuando la conclusión no va más allá de lo que dicen las premisas, es decir, cuando la conclusión se limita a explicitar lo que de modo implícito se haya contenido en las premisas. Entonces, la lógica de Aristóteles sirve muy bien como método de exposición coherente de lo que ya sabemos, pero no nos sirve como método para descubrir nuevas verdades. Por esta razón, Descartes pretende construir un método capaz de llevar a nuestra facultad racional a que pueda descubrir nuevas verdades. En pocas palabras, construir un método capaz de aumentar mejor nuestros conocimientos. Ahora vamos a hablar sobre el método cartesiano. Descartes realiza la construcción de un nuevo método, en el cual la cuestión
que éste plantea es que permita aplicar de una manera correcta el buen sentido o razón de todos los hombres poseemos por naturaleza. O dicho de otro modo, un método que nos permita dirigir bien nuestra facultad de conocimiento y aumentar nuestro saber. Por intuición, Descartes entiende que es una actividad puramente racional, en virtud de la cual conocemos de modo inmediato, es decir, sin necesidad de razonamiento alguno, la verdad de una preposición. Esa verdad que se nos presenta con tal evidencia que no deja lugar a duda alguna. Por deducción, él entiende que es toda inferencia o razonamiento demostrativo en virtud de la cual llegamos a concluir alguna verdad a partir de otras verdades ya conocidas. Dentro del método cartesiano podemos ver 4 reglas, las cuales nos indican paso por paso qué hacer. La primera regla es la regla de la evidencia, que nos dice que solo hay que admitir como verdadera aquellas afirmaciones que nuestros pensamientos intuyen con tal claridad y distinción que no es posible dudar de ellas en lo absoluto. La segunda es la regla del análisis, misma que nos dice que hay que descomponer toda afirmación compleja, aquella que no sea evidente en tantas afirmaciones simples como sea necesaria, a fin de poder llegar a su evidencia. La tercera regla es la de la síntesis, la que nos dice que hay que volver a construir mediante ciertas cadenas de deducciones las afirmaciones simples obtenidas tras el análisis para conocer la relación lógica que las une en la condición más confusa. La última y cuarta regla es la del método. Es la de la enumeración, que nos dice que luego de haber hecho las 3 primeras reglas, por último hay que comprobar constantemente los pasos en el análisis y en la síntesis, a fin de estar seguro de no haber cometido ningún error. Esas 4 reglas que persiguen el mismo objetivo, el cual es darnos la certeza, es decir, la seguridad racional de que toda investigación científica o filosófica que la utilicen van a alcanzar la verdad. Ahora vamos a hablar de la duda metódica. La duda metódica en la regla de la evidencia, la cual ya dijimos que ocupa el primer lugar en las reglas del método cartesiano, esta exige únicamente aplicar la duda metódica, es decir, dudar de todo aquello conocimiento que poseemos y que no nos es evidente. El adjetivo metódico nos indica que la duda con la que Descartes comienza su filosofía no debe confundirse con la duda de los escépticos, pues estos dudan de todos nuestros conocimientos porque sostienen que nuestra facultad racional es incapaz de alcanzar la verdad. Mientras que la duda cartesiana es metódica porque ésta está convencida de que solamente dudando de las ideas que no nos son evidentes, nuestra razón puede llegar a encontrar una verdad indudable, absolutamente evidente, sobre la cual podemos construir una filosofía totalmente verdadera. La búsqueda de alguna verdad evidente sobre la que sostiene la filosofía significa únicamente dudar de todo aquello conocimiento que no sea instruido con claridad y distinción. Por lo que para eso hay que tener en cuenta 3 cosas. Primero, hay que dudar de todo aquello conocimiento que poseemos a través de los sentidos, pues estos nos engañan muy a menudo. Lo segundo es que los sentidos sean engañosos permite de que las cosas sean en realidad tal y como las percibimos sensiblemente, pero no permite dudar de las cosas que sean reales, por ejemplo, que logren existir fuera de mi mente. El tercer lugar nos dice que aunque no podamos saber con evidencia si nuestros conocimientos se refieren a una realidad objetiva fuera de nuestros pensamientos o si son solamente algo que no existe más allá de nuestra subjetividad, no permite dudar de la verdad de ciertas ideas matemáticas, cuya evidencia no depende de si realmente existe o no. Porque literalmente al estar dormidos o al estar despiertos, 2 más 2 siempre será 4. Ahora hablemos de la primera meditación. Esta trata sobre las cosas que podemos dudar, porque únicamente no se muestran con evidente y sin total nitidez. En la primera meditación podemos ver que Descartes nos dice que tal vez exista algún genio maligno de extremado poder e inteligencia que pone todo su empeño en inducirlo al error, puesto que únicamente Descartes simplemente no logra apreciar esa verdad indudable de las cosas que puede percibir a su alrededor
como también de su existencia. Ya para finalizar el tema de la duda, les dejamos la siguiente frase. Todo lo complejo puede dividirse en partes simples. Cogito ergo sum. Pienso, luego existo. Iniciamos este tema con la frase de René Descartes. La matemática es la ciencia del orden y la medida, de bellas cadenas de razonamientos, todos sencillos y fáciles. Otra frase de René Descartes es: he cometido todos los errores que se podían cometer y sin embargo nunca he dejado de esforzarme. Con esta frase nos quedamos porque ya para finalizar su primera intervención, su primera meditación, él llega a la conclusión de que si ese genio maligno lo engaña es porque él dudaba. Y si él dudaba, y lo cual él estaba seguro que él dudaba de todo, entonces él piensa. Y como él piensa, es un sujeto pensante y por ende existe. Así es como llega a su primera verdad, a la primera verdad indudable, la verdad indubitable, el cogito ergo sum. Pienso, luego existo. Lo que provoca que él se considera a sí mismo como una cosa que piense, o sea, como una res cogita, término que más adelante detallaremos. Hasta el momento, Descartes lo único que tiene seguro es que él es una cosa que piensa y descarta al cuerpo, porque el cuerpo, al igual que los sentidos, lo han engañado. Entonces no podemos estar seguros todavía de que el cuerpo exista. Solo puedo estar seguro de que yo existo como cosa que piensa. Y también cabe en él la duda de, ¿y cuando no pienso? No existo. Entonces, por lo menos hasta ahora él está seguro que mientras él esté pensando, él existe. En su segunda meditación, para hablar un poquito de la distinción del cuerpo, él toma el ejemplo de la cera y dice que esa cera que él tenía al frente acababa de salir de la colmena. Entonces todavía conservaba la dulzura de la miel, el aroma de las flores y relata a la cera describiéndola como la podemos percibir con los sentidos, que la podemos tocar, la podemos oler, la podemos, si la tocamos, hace ruido y la sentimos. Entonces, él dice que esa cera, al entrar en interacción con el fuego, deja de ser firme y sino que se estira y se derrite y se convierte una mancha un poquito pastosa. Entonces, encontrar todas esas cosas que antes distinguíamos por los sentidos desaparecen, pero la cera no deja de ser la misma cera. Entonces, solo que la visión por la cual percibíamos antes era un acto de los sentidos, mas ahora podemos percibirla con una expresión del espíritu, que puede ser clara de acuerdo a la importancia que lo demos. Para concluir con la segunda meditación, Descartes llega a la conclusión y termina con dos sustancias. Esta res cogitans, que es el ser humano, que es el pensamiento, que nosotros somos seres pensantes y existimos gracias a nuestro pensamiento. Y también habla un poquito de la res extensa, aunque todavía no la define como tal, pero cabe en su posibilidad que es algo flexible que se puede percibir por los sentidos, aunque todavía no sabemos ni podemos dar mucha credibilidad porque estos mismos sentidos antes nos han engañado. Entonces, para saber y comprobar esto, vamos a darle importancia a analizar lo que realmente importa. ¿Y qué es lo que realmente importa? El por qué yo existo. ¿Y cómo lo comprobamos? Con Dios. Para iniciar este tema, vamos a darles la primera frase. Si no está en nuestro poder el discernir las mejores opiniones, debemos seguir las más probables. Dentro de las ideas de Descartes, para confirmar la existencia de Dios,
podemos encontrar las ideas adventicias, a lo cual Descartes se refería de esta manera. Son las que aparecen venidas de afuera de mí, es decir, del mundo, llegándome a través de los sentidos. Las ideas adventicias son las que fabrico yo mismo con la imaginación, como un caballo con alas, una quimera o cualquier otro producto de la fantasía. Las ideas innatas, según Descartes, son las que ni proceden del mundo exterior ni son fabricadas por mí, sino que mi yo pensante las posee dentro de sí desde siempre. Parecen nacidas conmigo. Las escribe Descartes. Dentro de los argumentos que utilizó Descartes para demostrar la existencia de Dios, podemos ver el argumento gnoseológico. En segundo lugar está el argumento de la contingencia. Y de tercero podemos decir que Descartes, a pesar de ser un filósofo moderno, recurre al argumento ontológico de San Anselmo, el cual nos dice que la idea del ser absoluto perfecto implica necesariamente que tal ser ha de existir. Es decir, si en nuestras ideas innatas está el pensamiento de que alguien que no necesita de algo más que lo creo, que lo fundamente, es porque individualmente e indubitablemente ese ser con total seguridad debe existir. La existencia de Dios y del mundo. Una vez que Descartes ha asegurado que Dios existe realmente fuera del pensamiento, va deduciendo la existencia del mundo. Puesto que Dios existe y es absolutamente perfecto, ha de ser también bueno y veraz, es decir, dada su perfección y bondad, no puede permitir que me engañe creyendo que el mundo existe fuera de mi pensamiento, si no fuera verdad, dice Descartes. Es decir, para Descartes, confirmar la existencia de Dios fue la garantía de la existencia real del mundo, y esto únicamente le permitió conocer tal y como es lo que les rodea. Dios es garantía. Todo lo que se conoce es únicamente por Dios. Para finalizar nuestro tema, les damos la siguiente frase. Nuestra idea de Dios implica la existencia necesaria y eterna. Por tanto, la conclusión manifiesta que Dios existe. Descartes y el racionalismo. Iniciamos este tema con la frase de Descartes: la razón y el juicio es la única cosa que nos hace hombres y nos distingue de los animales. En un momento dado de la meditación, Descartes afirma que hay realidades exteriores que son reconocidas por la razón, y para eso utiliza las matemáticas, y dice que como nuestra razón reconoce realidades exteriores de forma clara y evidente, entonces esa realidad tiene que ser cierta. Y como ya tenemos la garantía de Dios, el cual es un ser bondadoso que no nos mentiría, y como es perfecto, y nosotros podemos ver que existe una realidad exterior y reconocida por la razón, y como es reconocida por la razón, es real. Para Descartes existen dos realidades o sustancias. Una sustancia es la del pensamiento, la del alma, o sea, res cogitans, y la otra es la extensión o la materia, o sea, res extensa. Y según Descartes, esas dos sustancias vienen de Dios, o sea, res infinita, ya que Dios es el único que existe, independientemente de todo, porque Él es perfecto. Pero aún el pensamiento como la extensión viene de Dios. Cada uno tiene una función y funcionan de manera autónoma. Para Descartes, el cuerpo era una máquina formada por Dios, y que esta máquina no tiene alma como tal, sino que el movimiento de sus órganos funcionan por su disposición. Lo que quiere decir que el cuerpo humano, el cuerpo del animal y el universo son una gran máquina en la que el movimiento se transmite mediante sus piezas. Dios, como ser perfecto, inicia el movimiento y luego el mundo se mueve de manera mecánica y autónoma. Y aunque Descartes afirma que la res cogitans y la res extensa son independientes, también está seguro de que ellas dos pueden subsistir juntas, o sea que interactúan. Un ejemplo sería
Si yo pienso en algo que me pone triste, me pueden salir lágrimas de los ojos. Entonces esas lágrimas se convierten en materia y ahí vemos una clara interacción entre las res cogitans y las res extensa. En última instancia, Descartes se hace una pregunta y él dice, si Dios es tan perfecto y es infinito, ¿por qué entonces nosotros no somos perfectos e infinitos? Y deja la conclusión de que existen dos razones, y estas son que tenemos dos facultades. Una es la inteligencia o el entendimiento y la otra es la voluntad. El entendimiento es finito, tiene un límite, no es largo, no es extenso. Más la voluntad es infinita, es larga y es extensa. El problema radica cuando la voluntad quiere ir más rápido que el conocimiento. Pero hay que aclarar que, según Descartes, eso no quiere decir que el momento que nos vaya mal o cometamos errores sea porque Dios es malo y no nos hizo eso, sino más bien que es culpa de nuestra voluntad, la cual es tan egoísta que no se atiene a los límites del conocimiento, sino que quiere alargarse y expresarse por ella misma. Ya para finalizar, nos gustaría dejarle con esta frase de René Descartes y dice, dos cosas contribuyen a avanzar. Una es ir más deprisa que los otros y la otra es ir por el buen camino. Así que le dejamos esta pregunta para su elección. ¿Cuál eligen ustedes?